Acabo de chequear que sí están transmitiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, acabo de estar transmitiendo. ¡Hey! Yo no sé si la iglesia lo ha entendido bien, voy a volverlo a explicar. Y es que en nuestra iglesia los matrimonios tienen 4 hijos. ¿Ya? Fanny, tú tienes solamente 3, falta la mujercita, por favor. Tenemos que... Los países europeos están muriendo por falta. No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ven, tú. Lo más vago, Valeria, la más vaga, tiene 2 nomás, ¿no? Luis Carlos es el primero de 4 que acaba de nacer. Entonces, por favor, y bueno, Daniel y Claudia, ellos sí lo entienden perfectamente. Ya están trabajando en ese proceso, en esa... ¿Ok? Bueno. Abran su Biblia. Abran su Biblia. Hace un tiempo atrás estudiamos las fiestas judías. Recuerdan que eran 7. Ahí tienen ustedes el cuadro. Para los que no lo recibieron, ahí está, no se ve muy bien, las letras son pequeñas. Para los que no tienen esto, yo les repartí este cuadro para que lo tengan. Y con todos los cuadros que les estoy repartiendo, sería bueno que se compren ¿no? Algo para tenerlo guardado en la Biblia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que si lo tienen metido en la Biblia, nomás se caen, se desaparecen. Entonces pueden tener un cuadernito donde puedan guardarlos ahí, ¿no? Como un tarjetero o algo así. ¿No tienen más? Ahorita no. O sea, puede imprimir. Para los que no tienen, me avisan y yo les imprimo y se los mando, ¿no? Entonces, estudiamos las fiestas judías y dijimos que eran 7 fiestas judías, ¿no? Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera, la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, ¿no? Eran las 4P, ¿no? La Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés, ¿no? No voy a explicar cada una de ellas porque no es el tema de hoy. Lo pueden encontrar en la página de la iglesia, ahí están archivados todos los videos. Y luego tenemos las fiestas de otoño, las trompetas, el día de la expiación, que era el Yom Kippur, que es el día central cuando el pueblo hebreo pide perdón por sus pecados, y la última, que era la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? ¿Recuerdan? Bueno, les cuento que durante todas estas fiestas, con excepción del Yom Kippur, es decir, durante todas estas fiestas, 6, con excepción la fiesta del Yom Kippur, durante todas estas fiestas el pueblo hebreo canta y recita una serie de salmos, ¿ya? Siempre son los mismos. Es decir, durante las fiestas lo van repitiendo y lo van cantando porque lo tienen con música, para que los hijos y los nietos y la familia y los amigos escuchen el testimonio, ¿ya? Durante estas fiestas. Durante esas fiestas se cantan y se recitan los salmos Halel. Halel, ¿ya? Los salmos Halel. Ellos le dicen así, Halel, que significa Halel, y se los he impreso porque algunos después se quejan de que enseño demasiadas cosas que no pueden recordar. A ver, ¿ya? Yahu Halel. Ahí lo tienen, para que tengan, ahí lo guardan, ¿ah?
y Chantal queda encargada de entregarle a las maestras de la escuela dominical y a Daniel, que no están presentes. ¿Ya? Yahú Halel. Halel Ha. Ja, ustedes saben que es un diminutivo de Jehová o de Yahvé, ¿no? Ya, Yahvé, Ja, Jehová. Entonces, Yahú Halel, Halel Ya, aleluya, alabado sea Dios. ¿Eh? Aleluya, aleluya, alabado sea Dios. ¿Eh? Estos salmos son 6. Empieza con el 113, 114, 115, 116, 117 y el Salmo 118. El día de hoy vamos a terminar con el Salmo 118. Es decir, hoy día estudiamos el último Salmo, Halel. ¿Ya? Pero quiero que tomen nota de lo que el pueblo hebreo hace. Lo que ellos van a repetir, lo que ellos van a cantar, es el Salmo 113. Cuando estudiamos el Salmo 13, encontramos el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios, ¿no? Y recuerdan que dijimos, ¿cuándo se invoca el nombre de Dios? Cuando te sientes débil, frágil y mortal. Cuando te sientes soberbio, sobrado, creído, no invocas al nombre de Dios. Pero cuando te sientes débil, frágil, mortal, entonces invocas el nombre de Dios. ¿Se han dado cuenta que muchas veces las iglesias están llenas de viejitos? ¿Por qué? Porque sienten que la muerte se les acerca, ¿no es cierto? Y la mayoría de nosotros ya estamos en esa línea, ¿no? Es decir, claro, nosotros ya estamos en el frente de batalla, ¿no? Yo recuerdo haber pensado esto cuando yo era jovencito, decía, uy, no, todavía falta, mi abuela todavía está viva, ¿no? De repente mi abuela falleció. Y dije, uy, bueno, pero todavía están todos mis tíos, mi mamá, todos, ¿no? Y de repente se me murieron casi todos, menos mi tía Esther, que tiene 101 años. Entonces, y de repente digo yo, ahora ya nosotros estamos en la línea siguiente. Y cuando tú piensas que cuando yo llegué acá a Suiza, llegué en el año 2001, cuando yo llegué tenía 41 años. 41 años. Hoy tengo 65. ¿Ah? 65. Han pasado 44 años desde que yo llegué. 24 años desde que yo llegué. ¿Ah? 24 años desde que yo llegué. Ese es mi tiempo en Suiza, ¿no? Es muy probable que el tiempo en Suiza que todavía me falta recorrer sea si es que llego, ¿no? Es probable que antes de si estemos partiendo a la presencia de Dios. Entonces, cuando tú te sientes así, invocas el nombre de Dios. Salmo 113, el Salmo 114, a la semana siguiente estudiamos la presencia de Dios. Dijimos que cuando Moisés dice, si tu presencia no nos acompañe, no nos saques de aquí. Y lo que significa la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Esto lo cantan los hebreos en estas fiestas. Le dicen a su gente, hay que invocar el nombre de Dios porque somos débiles, frágiles, mortales. Hay que invocar la presencia de Dios porque esa hace la diferencia en tu vida cuando la presencia de Dios te acompaña. Y luego el Salmo 115, la gloria de Dios. No le robes la gloria de Dios insultándolo con cualquier tipo de idolatría, ¿verdad? Y el Salmo 116, amar a Dios. No basta creer en Dios, hay que amarlo. Mucha gente está acostumbrada solo a creer, porque el creer nos trae beneficios. Si yo creo, tengo vida eterna. Si yo creo, Dios perdona mis pecados. Si yo creo, entonces el Señor va a obrar para que yo no sea condenado. O sea, el creer. Pero la Biblia no dice, cuando le preguntaron a Jesús,
¿En qué se resume la ley? Él no dijo, creerás en el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque el que cree se beneficia, pero el que ama se entrega. Y eso es lo que nos pide, amar a Dios. Y luego el Salmo 17, que hablamos acerca de la misericordia, y que cuando Dios tiene misericordia hacia nosotros, la fidelidad lo acompaña. Cuando tú te proteges bajo la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios te promete que va a estar contigo siempre. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y ese es el amor de Dios, ¿verdad? Ahora, imagínense que todo esto lo cantan en cada fiesta. ¿Entienden lo que hay detrás, no? Lo que hay detrás es enseñarle a nuestra familia, a nuestra generación, a la siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, enseñarles lo importante que es invocar el nombre de Dios, lo importante es que tener la presencia de Dios contigo, lo importante que es amar a Dios, de no robarle la gloria a Dios y sobre todo saber que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y por eso ofrece su misericordia y ofrece su fidelidad. El Salmo 118 termina esta secuencia de 6 salmos Halel. El Salmo 118, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? En el Salmo 118, si ustedes van al Salmo 118, el Salmo 118 tiene 2 partes. ¿Ok? Ahora en sus Biblias, Salmo 118. ¿Ya? La primera parte que vamos a estudiar hoy termina con el versículo 18. Desde el versículo 1 hasta el versículo 18. ¿De qué trata? Lo vamos a ver ahorita que empecemos a estudiar. La segunda parte del Salmo es del versículo 19 hasta el versículo 29. Esa parte es un salmo mesiánico. Interesante. Interesante que entre los salmos Halel, que se repiten en las fiestas judías, se cante un salmo mesiánico, que habla de la venida del Mesías y de Jesús. Miren frases, por ejemplo, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Entienden que están hablando de Jesús? Y lo están cantando. Lo están cantando. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Jesús va a tocar este texto y se lo va a decir a los judíos para que se den cuenta que Él era el que está acá. ¿Verdad? No voy a entrar en más detalle, sino para qué predico la próxima semana. ¿Verdad? O por ejemplo, versículo 26. ¿No? Bendito el que viene en el nombre de Jehová, que es la frase que se cantaba cuando Jesús iba entrando a Jerusalén. ¿Verdad? En fin, eso lo dejamos para la próxima semana, a partir del versículo 19, que es un salmo mesiánico, que ellos cantaban en cada fiesta, y lo siguen haciendo. Siguen cantando esta parte mesiánica del salmo en cada una de sus fiestas. Nosotros vamos a encargarnos ahora de la primera parte, del versículo 1 hasta el versículo 18. ¿De acuerdo? Para entender esta parte, vamos a comprender ¿cuál es la situación? No sabemos quién escribió el Salmo. No se sabe quién escribió el Salmo. Pero sí sabemos cuál es la situación por la que estaba pasando. Acompáñenme al versículo 10. Versículo 10. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Esto de acá nos hace ver que el autor del Salmo 118, aunque no sabemos su nombre, era una persona que estaba pasando momentos de mucha tribulación. Es decir, no nos dice qué pasaba, pero por alguna razón dice, todas las naciones me rodearon. Todas las naciones me rodearon. Me rodearon y me asediaron. Y me rodearon como abejas. Y se enardecieron como fuego de espinos. O sea, el hombre realmente la estaba pasando mal. Tenía un corazón atribulado, angustiado, perseguido, asediado, ¿no? Algunas veces nos toca pasar esas épocas y si no las has pasado, las pasarás. ¿Ya? Alguna vez, o sea, especialmente cuando uno es joven, uno piensa que no, la vida es fácil, la vida es simple. A veces uno ve a los chicos, adolescentes que te dicen, ay, qué difícil es mi vida, y uno dice, no tienen ni idea de qué está hablando. No tienen ni idea cuando van a venir los malos tiempos, ¿verdad? Cuando vienen las circunstancias adversas. Entonces, todos hemos pasado por épocas buenas y hemos pasado por épocas malas. Y en esas épocas malas a veces uno se siente así, asediado, angustiado, perseguido, ¿no? Especialmente cuando uno cae. Porque a la gente le encanta hacer leña del árbol caído. Yo lo he visto eso muchas veces en muchas personas. Cayeron y todo el mundo hizo cargamontón. Todos los que le dijeron que lo querían, que eran sus amigos, todo. ¿Cómo es posible que haya hecho eso? ¡Qué barbaridad! Pero estás dudando de su credibilidad. Estás dudando, ¿no? No, es que, pero ¿cómo es posible, no? O sea, y todo el mundo hace cargamontón. Cuando te equivocas, ten cuidado, porque cuando te equivocas, pocos son los que quedarán a tu lado. Cuando estés próspero y todo te vaya bien, vas a tener miles de amigos a tu alrededor. Miles. Pero cuando las cosas vayan mal, en ese momento te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos. ¿Quiénes los que se paran a tu lado? Alguien ha dicho que no son tus amigos los que te rodean, sino son los amigos los que se quedan cuando el tiempo es malo, ¿no? Entonces todos pasamos por una circunstancia así. Ustedes están viendo un cuadrito ahí, algunos están mirando qué es eso. También les he preparado otro cuadrito del Salmo 118, ya saben qué hago yo durante la semana. Entonces me paso haciendo cuadritos para la iglesia. Si alguno en el internet está escuchando esta prédica y quiere que le mande una copia, no lo voy a hacer, tiene que venir a la iglesia en forma personal. No, sí. Lo vamos a contar en los comentarios para los que no están presentes. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta que hacemos es, ¿qué situación estaba pasando el salmista? Tenía un corazón, ¿qué? Un corazón atribulado. Un corazón atribulado basado en los versículos 10 al 12. Pero la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿cómo actúa Dios cuando tienes el corazón atribulado? ¿Cómo actúa Dios cuando estás con el corazón atribulado? ¿No? Cuando nos casamos con Lucy, ¿no? Yo sigo siendo una persona muy seria, ¿no? ¿Y por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Bueno, cuando éramos jóvenes con Lucy, ¿no? Y cuando nuestros amigos se casaban, ¿no? Lucy tenía unas ideas bien malévolas para hacerle bromas a los novios. Y yo obedecía. Mentira, era yo el que creaba esas ideas. Entonces yo hacía bromas y bromas que eran pesadas, ¿no? Para todos los amigos que se casaban. Imagínense cuando me tocó a mí casarme, todos estos miserables se juntaron en una.
Tuvieron reuniones de planificación. Imagínense eso. Yo solito pensaba en mis maldades, ¿no? Pero ellos se reunían en grupo. Se reunieron en grupo para planificar todas las maldades que me iban a hacer. A la venganza. No es así. No eran creyentes, creo. En fin. Pero una de las cosas que pasó fue que yo había alquilado el Club Suizo para casarnos. Nos íbamos a casar en el Club Suizo, en los jardines del Club Suizo, ¿no? Y habíamos hablado con el administrador, ¿no? Y ya, estaba todo planeado, ya sabíamos dónde iban a poner el toldo, nos iban a preparar toda la comida y todo, ningún problema, ¿no? Cuando de repente yo un día llego a la casa y encuentro un sobre abajo de la puerta, abro el sobre y era un sobre con el logotipo del Club Suizo. Y decía, estimado señor Harmeyer, y faltaba, ¿qué? Una semana para casarnos. Una semana. Y entonces me dice, señor Harmeyer, lo felicitamos por la boda que se va a realizar, pero lamentablemente tenemos que informarle algo. En primer lugar, no nos habíamos percatado que el lugar donde usted se iba a casar ya estaba alquilado para la asociación el Club de Leones de Lima, y entonces usted no va a poder utilizar los jardines, ¿no? Pero le ofrecemos el lado de la piscina. O sea, la piscina con toldos, con bancas, Está loco, o sea, ¿cómo se le ocurre que voy a utilizar la piscina, no? O sea, además que está todo llenecito de bancas y de cosas. En segundo lugar, debido al incremento del costo de vida, el presupuesto se incrementa un 30%. Y en tercer lugar, como usted ahora va a utilizar al lado de la piscina, ya no vamos a poder recibir a las 600 personas que vienen invitados, solamente pueden venir 200. ¿Ustedes saben cómo reaccioné? No, lo mato. ¿No? Lo mato, después le pido perdón al Señor, ¿no? O sea, yo lo extermino. O sea, ¿cómo se lo...? Entonces, ¿qué hice? Llamé a mis grandes amigos. ¿No? Dos especialmente. A Beno y a Rudy. Y ojalá que escuchen esto. Los llamé porque eran mis amigos. Y me dijeron, ¿qué cosa? ¿En serio? ¡Qué barbaridad! ¿En serio? Sí. Cualquier cosa, avísanos. Claro, cuando lo soluciones, nos llamas. Yo me sentí absolutamente abandonado, solo, triste, ¿no? ¿Saben qué pasó? Se lo voy a contar la próxima semana. Resulta que era una broma. Beno, que era amigo del administrador, le había pedido una carta con logotipo del Club Suizo. Y claro, yo no me fijé que la carta no estaba firmada y sellada. Era una broma que me habían hecho. Yo me fui al Club Suizo. Cuando lo veo al administrador caminando, yo le digo, contigo voy a hablar. Y el otro comenzó a correr. Y yo comencé a correr atrás, ¿no? Y cuando llegué, el primero me dijo, sí, acá va a ser el toldo. Yo le dije, ¿cómo? ¿Y esta carta? Y bajó la cabeza y dice, bueno, que ha hecho una broma. Dios mío. La pregunta es, ¿cómo reaccionan tus amigos? ¿Cómo reacciona Dios cuando tú estás mal? ¿Cómo reacciona Dios cuando tú estás pasando por esa adversidad? El pasaje te dice, en el versículo 13, dice, me empujaste con violencia para que cayese. Me empujaste con violencia para que cayese. Porque no solamente a veces tropezamos, sino además hay gente que quiere hacerte daño. Hay gente que disfruta con tu dolor. Hay gente que se goza cuando te va mal. ¿No es cierto? Y pueden utilizar cualquier tipo de respuesta. Bien hecho, ahí está, toma. Sufre.
Hay gente que disfruta cuando te ve mal. Le molesta que te vaya bien, ¿no? Y el pasaje dice, me empujaste con violencia para que cayese. Pero, y ahí la palabrita, pero, ¿qué pasó? Pero me ayudó Jehová. Y luego dice, mi fortaleza, mi cántico, y él me ha sido por salvación. Qué precioso. Primero, me ayudó Jehová. Y yo puedo dar testimonio de esto, ¿no? Y en los momentos más solos, cuando uno se siente solo, realmente solo, y a veces puedes estar rodeado de gente. Como dijo ese actor que se suicidó, Robin Williams, lo peor no es estar solo, sino estar rodeado de gente y sentirte solo. Y entonces cuando estás solo, ¿sabes qué pasa? Dios te ayuda. Amén. Y no solamente te ayuda, sino que se convierte en tu fortaleza. Es tu cántico. O sea, Dios se convierte en tu canto. ¿Sabes qué cosa es eso? ¿Qué significa eso? Hay una canción que se te pega y la repites y la repites y la repites porque te das cuenta que Dios te ayudó, que Dios es tu fortaleza y entonces Dios se convierte también en tu canto y por último en tu Salvador porque te saca de donde estás. Ahora vamos a la siguiente parte. Si así reacciona Dios, ¿cómo reacciona nuestro corazón? Cuando Dios reacciona así, ¿cómo reacciona tu corazón ante la adversidad? Ok, hemos visto cómo reacciona Dios ante tu adversidad. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo reacciona tu corazón ante la adversidad? Y si miran bien las hojitas, ahí les he presentado que son 5 cosas que vamos a encontrar en el Salmo 118. La primera de ellas, vamos a los versículos 1 hasta el versículo 4. La primera cosa que mi corazón debe hacer cuando estoy en medio de la adversidad es proclamar que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Dice el texto, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto lo hemos visto antes. Este era una estrofa, era un canto. Algo que se había hecho como una frase, como esos refranes que utilizamos. Esta era una frase que se utilizaba permanentemente en el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que cuando están pasando adversidad y dificultad, el diablo quiere que pienses 2 cosas. El diablo siempre quiere que pienses 2 cosas. Una, que Dios es malo contigo. Y 2, que Dios no tiene misericordia de ti, que le importa un pepino lo que te pase. Y entonces el pueblo de Dios convirtió esta frase como un lema, un eslogan. Vamos a leer en Esdras capítulo 3, versículos 8 al 11. Esdras capítulo 3, versículos 8 al 11. El pueblo de Dios ha ido de esclavo durante 70 años a Babilonia. Han estado 70 años en Babilonia, pero Dios dijo que iban a ser solo 70 años, no 71, tampoco 69. Dios dijo 70 años. ¿Por qué? Porque el pueblo le había dado la espalda a Dios y entonces cayeron en las manos de los enemigos de Dios, ¿no? Entonces llegan con Nabucodonosor, llegan y son esclavos en Babilonia durante 70 años. Cuando termina esto, Dios dice, es tiempo de restaurar. Entonces,
prepara el corazón de los reyes, del rey Darío, de Persia, para permitir que los hebreos puedan regresar y reconstruir Jerusalén, el templo, ¿no es cierto? Entonces, en Esdras capítulo 3, versículo 8, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, miren la frase, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Qué bonito, ¿no? Para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos, sus hermanos, levitas, etc. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con sus trompetas, a los levitas, hijos de Asef, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, y alabando y dando gracias a Dios, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y entonces, ellos han estado 70 años cautivos. Pero durante esos 70 años de tribulación, siguieron repitiendo esta frase a las nuevas generaciones. Aunque estemos en medio de la tribulación, aunque estemos en medio de la esclavitud en Babilonia, nunca olvides que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y esto es algo que nosotros debemos hacer siempre, no solamente para uno mismo, sino para tus hijos, para tu familia. Repite esta frase permanentemente: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque significa que reconoces que Dios solo tiene propósitos de bien para sus hijos. Dios solo tiene propósitos de bien. Y la Biblia dice que esos propósitos de bien están reservados para los que lo aman. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando tú estás diciendo, Dios es bueno y para siempre su misericordia, Dios te mira y dice: wow, estás pasando por tribulación, hijo mío. Estás pasando por una época dura. Es necesario que pases por esa época para purificar tu carácter, tu alma, tu vida. Es necesario para que aprendas paciencia. Y aún en medio de todo, puedes levantar tus ojos al cielo y decirle: Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú sabes cómo responde Dios. Derrama toda su bondad sobre nosotros. Porque esto es la fe. La fe es decirle a Dios: Padre, tú eres bueno. A pesar de lo que me está pasando, tú eres bueno. A pesar de esta enfermedad, tú eres bueno. Y tu corazón entra en paz. El salmista quiere que esta frase la repitan todos, ¿no? Miren ustedes el versículo 2. Diga ahora Israel, ¿qué cosa? Que para siempre es su misericordia. Luego dice: diga ahora la casa de Aarón, los levitas, los sacerdotes, ¿qué cosa? Que para siempre es su misericordia. Y digan ahora los que temen a Jehová, para siempre es su misericordia. Y diga ahora la iglesia de Duliken,
que para siempre es su misericordia. Entonces, la primera cosa que que nuestro corazón debe hacer en los tiempos de adversidad, proclama esta frase. Levántate y proclama esta frase. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La segunda cosa la vemos en el versículo 5. Invoca a Jehová porque sabes que Él responde. Invoca a Jehová porque sabes que Él responde. Dice el versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Y miren lo que dice el diccionario de la palabra angustia. Angustia significa aflicción, congoja, pesadumbre, desconsuelo, pena, ansiedad, malestar, inquietud, intranquilidad, incertidumbre, preocupación, zozobra. ¿Has pasado por alguna de estas? No. ¿Nunca? Miren, o sea, ¿has pasado por alguna de estas? Dice. Hace falta aflicción, pesadumbre, desconsuelo. ¿Alguna vez te has sentido desconsolado? Pena, fallece un familiar. Ansiedad, malestar, intranquilidad, preocupación, incertidumbre, no sabes del futuro. Y entonces el autor nos dice, ¿qué vas a hacer cuando tu corazón está así? ¿Cómo vas a responder cuando tu corazón está en angustia, en zozobra, en preocupación, en ansiedad? ¿Qué vas a hacer? Y él le responde, invoqué a Jehová. ¿Por qué? Porque él me respondió. ¿A quién llamas tú cuando estás en angustia? ¿A quién llamas? A veces ¿no? Estamos en casa, por ejemplo. A veces mi esposa está trabajando en casa, haciendo home office, y se le malogra la computadora. O algo no funciona. O el micrófono no funciona. Y entonces, ¿qué hace ella? ¡Carlos! ¿No? Y yo tengo que dejar de hacer lo que esté haciendo porque ella necesita de mi ayuda. Y voy inmediatamente a ayudarla, ¿no es cierto? ¿A quién invocas tú? Invocas en aquel que te da confianza en el corazón. Y el autor dice, en los momentos de angustia, no llamé a mi tío, ni a mi pariente, ni a mi amiguito, invoqué a Jehová. ¿Y por qué? Porque dice él me respondió. Entonces, la segunda cosa, cuando tu corazón esté angustiado, invoca a Jehová porque sabes que Él te responde. La tercera cosa, Salmo 118, versículos 6 y 7. Te fortaleces sabiendo que Jehová está contigo. A la hora en que estaba haciendo el cuadro, me bajé estos dibujitos y este me gustó, ¿no? O sea, que está haciendo karate. Te fortaleces porque sabes que Dios está contigo. Versículos 6 y 7. Jehová está conmigo. Y como Jehová está conmigo, ¿qué pasa? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y luego el versículo 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y hay que tener cuidado con esta frase, porque la traducción en español parece indicar así como un rencor, ¿no? ¿No es cierto? Suena a rencor, ¿no? Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen, ¿no? Ah, que lo atropelle un carro, Señor, ¿no? Señor, llévatelo o te lo mandamos, ¿no? O sea, no es así. En el hebreo indica otra cosa. En el hebreo indica la sensación del deseo bondadoso.
Tú tienes deseos buenos aún para tus enemigos. Y entonces le pides a Dios, Señor, cumple esos deseos buenos. Sálvalo. Perdónalo. Ábrele los ojos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Estás deseándole buenas cosas a tus enemigos. Su maldad los consumirá a ellos, pero no dejes que su maldad te consuma a ti. Libérate de esa maldad. Libérate de ese sentimiento, de ese rencor. Y entonces el salmista dice, entonces, ¿qué hacemos? Tercera cosa que hay que hacer cuando tu corazón está angustiado. Recuerda, te fortaleces sabiendo que Jehová está contigo. Hay un pasaje que a mí me encanta, que está en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Ahí tienen ustedes ese pajarito. ¿Tienen pajarito? Sí, lo mismo. ¿Ya? ¿No? Eso de ahí, por ejemplo, te dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas. ¿Por qué no temas? Porque yo estoy contigo. Y no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pregunto, ¿qué parte de siempre no entendemos? ¿Qué parte de siempre? ¿Se dan cuenta qué maravilla es amar al Señor? Siempre. Sí, Señor, pero cometo tantos errores. Señor, yo me equivoco. Sí, pues. Pero Señor, sí, yo sé que eres burro, yo sé. O sea, no tienes que explicarme. Yo sé, pero yo siempre estaré contigo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel. Y en el pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo, el gran apóstol Pablo, cuenta su historia. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Un gran amigo que había viajado con Pablo lo había desamparado, y no por motivos espirituales, dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Recuerden ustedes esto, porque hay muchas personas que vienen a la iglesia, que inclusive conocen al Señor, que a veces son parte de la iglesia por tiempo y de repente se desaparece. Y de repente comienzas a averiguar, ¿y qué pasó? Se alejaron del Señor amando este mundo. Y entonces le había pasado a Demas. Y luego dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, el médico, está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote, la capa, que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, aléjate de los tóxicos que te están haciendo daño, ¿no es cierto? Luego añade, o sea, no la está pasando bien Pablo, ¿eh? El que escribió más libros en todo el Nuevo Testamento. Si tú piensas en Pablo, dices, ¿hombre de Dios o no? ¿Quién de nosotros le llega a la altura del zapato a Pablo? Y miren lo que está pasando. Abandonado, solo. El calderero le ha causado muchos males al apóstol Pablo. El último de la casa. ¿Ah? Miren el versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta.
Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. A Pablo lo iban a meter en el Coliseo Romano para que se le coman los leones. En lugar de eso, por predicar el evangelio, entonces no lo hicieron. Pero cuando él agarra, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. ¿Qué hizo Pablo? Se puso a llorar. Ay, Señor, nadie me quiere, todos me han dejado. ¿Dónde están mis amigos, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Ah? ¿Se hizo así? No. Se deprimió. Pablo se encerró en su cuarto, ya no quería hablar con nadie, se puso a dormir, y de ahí no salía y no quería hablar con nadie. Pablo, sal para que comas. No quiero, nadie está conmigo. Digo así, ¿no? Cuando lo llamaban por teléfono a Pablo, le decían: ¿y qué tal? ¿Cómo están tus amigos? Una sarta de basuras, ninguno está conmigo, todos se han ido, el calderero. ¿Así reaccionó Pablo? No. Lo que hizo Pablo fue bien claro: todos me han dejado, pero el Señor estuvo conmigo y Él me dio fuerzas. Y eso es lo que te fortalece. En los momentos difíciles es cuando tú dices: el Señor está conmigo. La tercera cosa que hemos visto. Entonces, te fortaleces sabiendo que el Señor está contigo. Entonces, repetimos: estoy pasando angustias, ¿qué hago? Proclamo que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Segundo, en lugar de estar buscando ayuda en cualquier lado, invoco el nombre del Señor, porque sé que Él responde mis oraciones. Tercero, se fortalece mi alma recordando que Dios está contigo. Cuarto, descansas sabiendo que mejor es confiar en Jehová. Versículos 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y la palabra confiar es descansar. Es descansar. Hay una clave en las empresas que es delegar. Para poder delegar, debes confiar. Porque si no confías, nunca delegas correctamente. ¿No? Nunca delegas correctamente. No hay cosa que a mí me moleste más que la gente me diga: haz esto por favor, y cuando lo estoy haciendo, metan su cuchara. ¿No? ¿No es cierto? ¿Ya ves? Entonces, no hay cosa que me moleste más que yo estoy haciendo las cosas porque me han pedido que las haga, y de repente alguien, ¿por qué no haces mejor? ¿No? Y uno, bueno, ¿haces tú o hago yo? ¿No es cierto? Cuando nosotros confiamos en el Señor, significa que descargas el problema en el Señor. Y dices: confío en el Señor. Y entonces tu corazón se llena de paz. Lo he mencionado varias veces. Tú puedes orar todo lo que quieras cuando estás angustiado. Tú puedes orar todo lo que quieras y seguirás angustiado. Aunque ores y ores, tu corazón estará angustiado hasta que confíes y descanses en el Señor. Es decir, la oración no te quita la angustia. ¿Sabes lo que te quita la angustia? Confiar en Jehová. Y ese paso significa soltar. Soltar. Hay varias ilustraciones en la Biblia, ¿no? Cuando, ¿no?, alguien te dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito que vayas a comprar estos productos que necesito urgente. Muy bien, tú sacas el billete y se lo das. Y la persona agarra el billete y tú no lo sueltas, ¿no? No sueltas el billete. Te dices, pues, ¿quieres que vaya a comprar o no? Sí, suelta pues el billete. Sí, pero ¿y si no compras? Entonces anda tú, pues. Lo mismo te dice Dios. Lo mismo te dice Dios. O sea, ¿quieres que yo lo haga? Sí. Entonces suelta, pues. Porque si no lo sueltas, entonces hazlo tú.
Esa es la clave. Cuando tu corazón está angustiado, entonces descansa, sabiendo que mejor es confiar en el Señor. Y el último punto lo encontramos en los versículos 15 al 18. Te gozas sabiendo que la diestra de Jehová te protege. La diestra de Jehová, su mano derecha, te protege. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Porque Dios a veces permite las pruebas, pero no te entrega a la muerte. Y la diestra de Jehová, saber gozarte sabiendo que la diestra de Jehová está contigo. El Salmo 44. El Salmo 44. Versículos 1 al 3. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano, echaste naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo, la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. El Salmo 63 dice, está mi alma apegada a ti. Está mi alma pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. La imagen de la nieta caminando agarrada de tu mano. Mientras está agarrada de tu mano, camina segura. Porque se está agarrando. ¿No es cierto? Y esto, hermanos, es el paso interesante. Reconocer que la diestra de Dios fue su diestra la que te acompaña. Que no, dice acá el pasaje, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra. Tu diestra, tu brazo, y dice, la luz de tu rostro. Cuando estés afligido, 5 cosas que debe hacer tu corazón. ¿Y cómo hacer que mi corazón reaccione así? Porque a veces el corazón no quiere reaccionar así. A veces tu corazón quiere reaccionar con preocupación, con depresión, con angustia, con quejas. ¿Cómo hacemos? El versículo que acabo de leer. Mi alma está pegada a ti. Mi alma está pegada a ti. De la abundancia del corazón hablará tu boca. Llena tu corazón de Dios. Por eso son los cultos los domingos, para que si durante toda la semana no tienes tiempo, por lo menos un día, llenes tu corazón de Dios. Durante la semana hay que hacerlo todos los días, un tiempo a solas en tu aposento, cerrada la puerta, buscando al Señor. Pero aparte de todo eso, los cultos vienes y te llenas de Dios. Llena tu corazón de Dios, pégate a Dios, y entonces tu corazón en los momentos de adversidad va a reaccionar de esta manera. Vas a poder proclamar que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia.
Vas a invocar a Jehová porque sabes que Él te responde. Te vas a fortalecer sabiendo que Dios está contigo. Vas a descansar reconociendo que mejor es confiar en Jehová. Y por último te vas a gozar porque sabes que la diestra de Dios te acompaña. Señor, gracias por esta mañana y por este pasaje, por esta palabra del Salmo 118. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a aplicarlo a nuestras vidas, para que en los momentos de adversidad podamos recordar el Salmo 118 y reaccionar de esta manera, con un corazón que sepa invocarte, confiar, fortalecerse en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.